Equipo, ¿cómo están? Les mandamos besos y abrazos. Quiero platicarles que nos encontramos en Piedras Negras y no nos fue posible regresar. Estamos por acá predicando y les mandan saludos acá a toda la familia de la fe en Piedras Negras. Y quiero platicarles que quise grabar este video, este mensaje para... ya que estoy predicando seriado durante estas semanas de discipulado y que estoy estableciendo el fundamento de lo que viene para adelante, y todo tiene que ver con dos momentos que nos vamos a enfrentar en unas semanas. Ahorita el pastor Romeo les va a platicar algunas fechas importantes. Viene Domingo de Palmas y después viene Domingo de Resurrección. Esos dos domingos van a ser elementales. Estamos pidiendo al Señor que entregue un espíritu de evangelismo a la iglesia, un espíritu de reconciliación, y entonces todo esto que estoy enseñando es para ese momento, para ese día. Estamos buscando que toda la iglesia, que toda comunidad sea envuelta por este espíritu que creo que Dios quiere entregarnos, y que lo podamos entender, que lo podamos meditar, y que podamos también permear a toda la gente que Dios nos permite cuidar. Y bueno, estuve, gracias a todo el equipo, gracias a los que pusieron hoy las pantallas, gracias a quien dirigió la alabanza. Les mando besos y abrazos. Quisiera que se pasaran lo más adelante que se pueda. Párense ahorita y pásese lo más adelante que se pueda para llenar este lugar de la atmósfera. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque yo sé que tú estás aquí en este lugar, estás con nosotros. Tú eres omnipresente, omnipotente, tú eres Dios. Padre, entrega a cada uno de los que estamos en este lugar, entrega una porción especial de tu Espíritu, Señor. Trae entendimiento y claridad de tu palabra. Ayúdame a poder transmitir lo que has colocado en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chócala con el que está a tu lado y dile: qué bueno que hoy no te la corriste. Les platico que la semana pasada vimos dos momentos especiales en la vida del líder. Vimos el momento donde recibimos la autoridad y vimos el momento donde recibimos el poder. Les voy a hablar 5 minutos de esto solamente para retomar y darle para adelante. Y esto está basado en Mateo 6, donde la palabra nos enseña el principio que conecta el cielo con la tierra. Y el principio está relatado a través de esta oración, el Padre Nuestro. Y te recuerdo que en esta oración Jesús comienza a traer este principio a sus discípulos, y les comienza a decir: cuando ustedes quieren conectarse con Dios, cuando quieran orar, cuando quieran que el reino sea establecido, entonces oren así. Y comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego decía: venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, a partir de que se establecen estas prioridades, su nombre, su reino y su voluntad, entonces Dios nos mete a una atmósfera de pedir, ¿no? Señor, dame el pan de cada día. Perdóname mis ofensas. Líbrame de la tentación. No me dejes caer en tentación. Entonces, pero recordamos que lo primero, toda esta atmósfera viene a través de entender que en el reino, de que lo que nos mueve, de que lo que nos impulsa, de que lo que nos empodera, de que aquí lo importante es su nombre, su reino y su voluntad. Entonces hemos estado trayendo una serie de mensajes tanto los domingos como aquí en Liderazgo, en donde estamos aprendiendo a conectar el cielo con la tierra, en donde a eso se le llama reino de Dios. Y entonces, cuando la palabra une el cielo con la tierra y está hablando del reino de Dios, semanas anteriores o hace 15 días enseñé en el discipulado sobre dos momentos: autoridad y poder. Autoridad lo basé en Mateo 28, 17 al 20.
Dice, cuando vinieron a Jesús le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces les hablé acerca de que la autoridad es para discipular. Entonces la forma en la que Jesús discipuló por medio de esa autoridad, entonces Él dice la palabra que enseñó, Él enseñaba, Él hacía y Él enviaba. Él enseñaba, Él hacía y Él enviaba. Entonces enseñar, cuando enseñamos podemos enseñar lo que sabemos. Cuando hacemos podemos hacer lo que conocemos. Pero al enviar a las personas ocurre un trabajo especial del Señor porque solamente nos multiplicamos. Nosotros podemos enseñar lo que sabemos y te platiqué hace 15 días que de todo lo que he dicho, de todo lo que estoy diciendo, te vas a acordar el 15, el 10%. Porque es natural, porque la mente es frágil, porque nos olvidamos. Pero hay un poder de autoridad que Dios derrama en nuestras vidas para que nosotros enseñemos lo que sabemos, pero realmente nos multipliquemos en lo que somos. El deshonesto va a multiplicar deshonestidad. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo, pero entonces así funciona la autoridad de Dios. Y te platicaba que para esto se requiere congruencia, se requiere coherencia, se requiere ser testigos, pero también se requiere ser ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no podemos pedir, no podemos invitar a que la gente vaya a un lugar a donde nunca hemos estado. Esto se trata de pedirle a la gente que vaya a un lugar donde nosotros conocemos y dominamos y donde hemos estado y nos encanta ir porque es la esencia y es parte de la vida, la obediencia a Jesucristo. ¿Sí? Autoridad. Pero después les hablé que otro momento es el momento de poder. Entonces Jesús, recordamos que se despojó de toda su divinidad, se despojó de todo su derecho y vino a ser un hombre, y Él vivió aquí en la tierra buscando esa autoridad. Dice, toda autoridad del cielo me ha sido dada para hacer discípulos, ¿sí? Entonces Él vivió este momento de autoridad, pero Él recibe poder hasta este momento que viene en Hechos 1, capítulo del 4 al 8, en donde dice, mientras comía con ellos, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, el cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de no muchos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ahora es cuando restablecerás el reino de Israel. No os toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Recordamos que Jesús se encuentra con Juan en el Jordán y le pide ser bautizado y habla de obediencia. Entonces, la autoridad de Dios nos lleva a obedecer y el poder de Dios nos lleva a ser transformados. Entonces, es esa parte. Yo te platicaba hace 15 días y traté de ser lo más claro posible, y creo que me faltó, puede ser pericia, pero te platicaba sobre que hay muchas personas que se han convertido en gente que ama más las manifestaciones que la transformación. Es decir, nos hemos convertido quizá en una iglesia que está esperando más que la gente, que haya muelas de oro o de plata, que la gente sane de sus milagros, que la gente se caiga, que la gente se ríe, que ore. Pero para este tiempo, yo quiero animarte a que estemos buscando algo mucho más grande que esto. Y me pongo a pensar que hay iglesias y hay lugares en donde la gente se cae, donde hay milagros. Y es eso hermoso, es eso precioso, pero ¿de qué sirve que una boca tenga muelas de oro y de plata si sigue mintiendo? O sea, yo me pongo a pensar que el trabajo verdadero de Jesús en nosotros no es una evidencia que manifiesta su poder en el exterior, sino es una evidencia que manifiesta su poder y su autoridad dentro de mí mismo.
porque su autoridad me da autodisciplina, me da dominio propio y su poder me lleva a transmitir y a multiplicar ese dominio propio en los demás, a que seamos transformados. Quiero animarte a que busquemos la mayor de las manifestaciones del Espíritu de Dios, la mayor de las manifestaciones de la autoridad de Dios en nuestra vida. ¿Qué es? Ser congruentes, ser coherentes y buscar un cambio en nuestra forma de hablar, buscar un cambio en nuestra forma de ser, un cambio en nuestro carácter. Que si la gente se cae o no se cae, pero que si se cae a levantarse, sea transformada, mudada en otro hombre. Entonces, que lo que de verdad estemos buscando no es necesariamente algo que nuestros ojos físicos puedan ver en el momento, sino es que nuestro espíritu pueda ser transformado a través de esos cambios que nos hacen más como Jesús. Entonces, de eso hablé hace 15 días, de la autoridad y del poder. Entonces te dije que la autoridad discipula, la autoridad no solamente discipula, sino que la autoridad edifica, pero que el poder transforma. Hay una metamorfosis en el poder. Nos transformamos. Entonces te decía que hay gente que profetiza, que canta, que predica y Dios la usa bárbaro, pero su vida personal la tiene toda desordenada. Entonces esto nos trae un balance como ministros del nuevo pacto. Esto nos trae un balance como voluntarios de Jesucristo, como cristianos. Cristianos no es la gente que asiste los domingos a la iglesia necesariamente. Cristianos somos las personas que queremos parecernos más a Jesucristo en su carácter, en su esencia, en su corazón. Entonces, le prediqué hace 15 días sobre esto y ahora quiero conectar con la segunda parte de este mensaje y quiero que me acompañes a 2 de Corintios 5. Voy a darte tiempo porque quiero que lo encuentres. Vamos a leer el capítulo 5, vamos a leer el versículo 17 en adelante. Este es un clásico que nos encanta y mientras que lo estás buscando ahí en tu celular o en tu Biblia, mientras que tú lo estás buscando, quiero platicarte que me siento desafiado por esta temporada de lo que Dios va a hacer en nuestra iglesia. Creo que los grupos pequeños se van a levantar con poder. Creo que va a haber una mayor manifestación del Espíritu de Dios dentro de esos grupos, pero no solamente con milagros porque ya los hemos palpado, sino también con trabajos nuevos, como consecuencia de la evidencia del cambio de nuestro carácter. No sé si me estoy explicando, pero quiero platicarte algo. Dice el versículo 17, ¿listos para leerlo? Acompáñame a leerlo en voz alta si puedes. 2 de Corintios 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nos encanta este verso, ¿verdad? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y luego termina diciendo, he aquí, todas son hechas nuevas. Y nosotros creemos en este principio que quien recibe a Jesucristo en su corazón, quien pide perdón de sus pecados, quien perdona a los que le han herido, entonces tiene una transformación, tiene una nueva oportunidad, una vida nueva. ¿Recuerdas lo que el Señor le enseña? Creo que fue a Nicodemo, ¿no? Y le enseña este principio de nacer de nuevo. Y a mí me impacta mucho el que nosotros podamos entender este principio que un solo momento, un solo toque de su espíritu, una sola decisión de nuestro corazón puede impactar el resto de nuestras vidas. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay solución, en Cristo hay perdón, pero se requiere todo un proceso. Te explico sobre este proceso. Este verso, la iglesia la ha mal comprendido o la ha comprendido de una forma, creo yo, incompleta, porque el capítulo aún no se termina aquí, sino el capítulo sigue, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dile al que está a tu lado, las cosas viejas han pasado, díselo, las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18, abróchate los cinturones, dice,
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjate cuántas veces menciona la palabra reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase en medio de nosotros. Fíjate, y termina diciendo, dice, en medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjate cómo está siendo intencional. La palabra está siendo 100% intencional. Sé que lo leí un poquito trastocado porque estoy entrelineando un poco, pero buscando las palabras de reconciliación, porque con este mensaje quiero proponerte que la autoridad de Dios y su poder tiene su fundamento aquí, en una misión específica de Dios para su iglesia, en una misión específica de Dios para establecer el reino. Dice la palabra que los valientes arrebatan el reino, y se necesita más valentía para perdonar y reconciliarse que para predicar. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero me pongo a pensar en este momento, y creo algunos principios que apunté, y te los quiero decir tal cual los apunté. Dios habló a mi corazón hace 3 noches y me mencionó que la misión más importante de Dios para su iglesia es reconciliados con Dios, reconciliados entre nosotros, paz para con Dios, paz para con los hombres. Y me pongo a pensar cómo aquí en el último momento dice que Jesús está intercediendo por nosotros, está buscando la reconciliación, está intercediendo por nosotros y está buscando la intercesión de nosotros. Esa intercesión va a permear nuestro alrededor de una atmósfera. Hace poco te hablé de la atmósfera. Quiero tomar 2 minutos para esto, hace poco te hablé de la atmósfera y te platiqué que durante muchos años la iglesia ha descansado en los equipos de profecía, en los equipos de alabanza, en los equipos pastorales, en los equipos de voluntarios, para establecer la atmósfera de la iglesia. Pero la atmósfera de la iglesia no es responsabilidad de todos ellos. La atmósfera de la iglesia es responsabilidad de la iglesia misma. Es por eso que dice la palabra que las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de una iglesia unida. Es por eso que dice la palabra que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, allí hay poder. Es por eso que dice la palabra que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, ahí está Dios haciendo algo. Es por eso que dice la palabra en el Salmo 133 que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, que la unción es atractiva, que la unidad es atractiva a la unción. La unción es Cristo, que donde hay unidad llama la atención porque crea una atmósfera especial. Y entonces en las últimas palabras del ministerio de Jesús dijo: sean uno para que el mundo crea. Pero el problema es que no puede haber unidad, no puede haber armonía, no puede haber acuerdo porque no hay reconciliación. Entonces todo el poder está almacenado y la autoridad de Dios en este principio, en el principio de la reconciliación. Somos parte de una iglesia local, pero lo que realmente representamos es un reino.
Somos embajadores del reino. Y el rey tiene un protocolo. Y el protocolo del rey es la reconciliación. Porque todo está basado en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Mientras que la justicia del hombre es que rueden cabezas, es que se mochen cabezas, la justicia de Dios está basada en el principio de la reconciliación. Y los códigos diplomáticos del reino exigen acercarnos a Dios con un corazón reconciliador. Con un corazón que reconcilia, porque Él vino a reconciliar consigo mismo todas las cosas. No sé si me estoy explicando y te pido que mañana que compartas este estudio, trates de meditar, cranea mucho este verso, de modo que aquel que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas. Es decir, aquí no está refiriéndose necesariamente o implícitamente al pecado que nos asedia, porque Él nos ha perdonado ese pecado. Está refiriéndose a esas cosas que nosotros tenemos que tomar una decisión, como la reconciliación. El mundo no se está perdiendo por pecado. El mundo se está perdiendo por falta de reconciliadores. El mundo no se está perdiendo por pecado. El mundo se está perdiendo por falta de embajadores que sean representantes reales del Rey de Reyes, donde su esencia es la reconciliación. Cuando la palabra dice mayores cosas harán en mi nombre, podemos pensar que Dios se fue de la tierra cuando Jesús ascendió, pero sus discípulos quedaron representándolo. Y quiero proponerte de la importancia de ser fieles representantes de Cristo aquí en la tierra. Y nosotros podemos evidenciar en la atmósfera, en el reino, que somos fieles representantes cuando ponemos la reconciliación por delante. El arrepentimiento y perdón de los pecados tiene su esencia en la reconciliación con Dios. Pero el arrepentimiento y el perdón entre nosotros es la esencia del ministerio de la reconciliación. Creo que la iglesia pierde su efectividad si pierde su misión. Creo que la iglesia perderá su efectividad, su eficiencia, su eficacia, no por tener reuniones pequeñas o grandes, no porque se canten algunas canciones o algunas se dejen de cantar. Esos son estilos. Eso va y viene. Y muchas veces hasta moda. Va y viene. Pero el verdadero concepto que le trae misión a la iglesia es este espíritu de reconciliación. Porque este espíritu de reconciliación crea una atmósfera de evangelismo en la iglesia. Te platico algo que sucedió hace tiempo y algunos de ustedes que estuvieron en ese tiempo lo saben porque se los platiqué en una reunión. De hecho, hay pastores que ya no están ahorita en esta reunión y hay gente de esta reunión que no conoce esta historia. Pero hace tiempo se convirtió una persona llamada Manuel. Creo que al parecer Saúl la conoció. Y ahí luego voy a platicar con Saúl para que localicemos esa carta y poderla leer para que este testimonio sea más fidedigno. Pero cuando comenzamos a orar en hospitales, que ahora tenemos un equipo precioso que cada semana va a todos los hospitales públicos y da de comer a las personas. Pero cuando comenzamos fue porque yo me sentía mal y me iba a los hospitales y ahí en los hospitales al esperar y ver el sufrimiento de la gente, yo me estaba esperando que me atendieran, pero como se tardaban mucho, comencé a darle de comer a la gente, a platicar con las personas, a orar por las personas. Y gente de la iglesia me comenzó a encontrar ahí en el hospital. Y entonces yo comencé a orar por la gente y todo. Entonces eso me traía sanidad a mi corazón, a mis necesidades. Eso se los he platicado. A mis necesidades emocionales. Sentí que estaba pasando por un momento crítico en mi vida.
Y tiempo después fui a un hospital privado por un diagnóstico de mi hermana Sarita, por un, no sé si era un DVD o algo de imagen, porque le habían hecho una resonancia. Y entonces puse en las redes: hey, estoy en el Mugarza, quien quiera puede orar por sus familiares o amigos si están aquí. Entonces una persona me puso en mis redes: sí, ustedes los cristianos riquillos van a puros hospitales privados a orar, váyanse a los públicos, ahí hay más necesidad. Y entonces yo le escribí: mañana vamos a ir a los hospitales públicos, acompáñanos. Al día siguiente fuimos y entré a orar por 2 niños a la parte de quemados. Y los niños estaban bien quemados, fue algo bien duro verlos, y aún recuerdo la cara de sus papás y lo asustados que estaban sus papis. Entramos a orar a ese lugar y le pedí, llegó ahí Manuel, y la persona que me había atacado por redes sociales. Le pedí que entrara conmigo, si él quería, entró conmigo. Entramos a una oficina, nos pusieron ahí, nos quitamos algunas cosas, nos vestimos, y entonces entramos a orar por esos niños. Y híjole, fue bien duro. Al final me puse a llorar con los papás, los abracé y me puse a orar por ellos también. Los niños estaban sedados, estaban dormidos. Me imagino que los sedaban por tanto dolor de las quemaduras. Estaban inducidos, creo. No recuerdo muy bien cómo estaba, pero yo recuerdo que los papás estaban llorando de una forma desgarradora. Los abracé. Entonces salimos de ahí, y cuando nos estamos vistiendo y nos quitamos la careta, Manuel estaba ensopado, había llorado también, al igual que yo, también había llorado mucho. Y entonces estábamos en el Seguro 2 y en el lobby él se hinca y me dijo: yo quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Hasta aquí va todo bien, y estoy seguro que este testimonio te está pegando, te está golpeando en tu corazón, como diciendo: qué bueno que hiciste eso, Josué. El punto es que cuando yo llego a ver a Manuel, que entra al hospital y que me está buscando, yo me doy cuenta de su condición. Manuel venía vestido de mujer. Él era un transvesti. Y tenía pechos como una mujer, y es como si hubiera entrado con una señora a orar por esos niños. Cuando estamos quitándonos todo, se le ve todo el rímel, toda la pintura de la cara caída y desencajada. Manuel llega a la iglesia. Algunos de ustedes lo vieron sirviendo. El reto, dónde colocarlo, dónde ponerlo a servir. Hubo comentarios de pastores diciéndome que se ofendieron porque yo le di oportunidad a Manuel. Manuel comenzó a cambiar, pero él seguía hablando de una forma, pues ya saben cómo, ¿verdad? Y pastores y líderes de la iglesia lo juzgaron de una forma frontal y directa. Dijo: ¿por qué hablas así? Habla como hombre, tú eres hombre, eres varón, repite conmigo. Manuel venía conmigo y me platicaba que esto fue en pandemia, y tengo vagos recuerdos, pero sí tengo muchos recuerdos de que él venía conmigo diciendo: es que yo quiero cambiar, pero no sé cómo. Yo quiero ser diferente, pero no sé cómo. Y me di cuenta que la iglesia no estaba preparada para recibir personas y provocar ese cambio en sus vidas y amarlos. Y es que el amor de Cristo es lo que transforma. Bueno, algunos de ustedes conocen esta historia porque platiqué con ustedes de que esto iba a comenzar a suceder. Y pastores se fueron de la iglesia porque yo hice esto, porque yo di oportunidad a Manuel. Uno en específico que se fue dijo: yo no estoy de acuerdo a que inclines tu doctrina hacia la minoría y no le inclines hacia la mayoría. Hay muchos papás de hijos que no quieren esas personas cerca, y tú los estás sacrificando a ellos. Y él se retiró de la iglesia. A los 6 meses de esto, más o menos, 5, 6, 7 meses, más o menos, los tiempos los tengo divagados, Manuel lo dejé de ver en la iglesia, y Manuel, investigamos, y Manuel murió y nos dejó una carta. Y en esa carta Manuel me platica que tenía SIDA. Y me voy
en paz, sabiendo que me reconcilié con Dios y me espera una vida eterna. Quiero platicarte que el espíritu que se genera en la iglesia, la atmósfera que se genera en la iglesia, se convierte en un imán cuando tú y yo somos capaces de poner nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestros dogmas a un lado para adoptar como un estilo de vida el ministerio de la reconciliación. Cuando la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, no se está refiriendo solamente a mis errores que Dios los ha olvidado, sino se está refiriendo a mis criterios equivocados. ¿Recuerdas a la mujer samaritana? Esto viene en Juan 4. Una mujer peleonera. Jesús se desvía. ¿Recuerdas que Jesús venía a multiplicar los panes y los peces? Él está comenzando su ministerio. Él se desvía de los reflectores, de los escenarios, de las pantallas y de las multitudes para ir a reconciliar a una mujer con Dios y con la sociedad. Y conocemos esta historia perfectamente. Mañana que prediques puedes indagar un poco más en esta historia y puedes leerla detalladamente. Pero es una historia preciosa donde habla de la esencia de Jesucristo y de su poder. Y entonces, como Jesús una y otra vez lleva a esta mujer a entender la importancia de reconciliarse con Dios y llevarla hacia la adoración. Recuerdas que al final dice: la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores, Él busca que le adoren. Y recordamos que esta mujer tuvo la catarsis de su vida cuando Jesús le hace la pregunta: ¿y dónde está tu esposo? Y ella dice: es que he tenido 5 y con el que ahora vivo no es ni siquiera mi esposo. Fíjate, después de esto, el Señor, cuando Jesús llevó a esta mujer a este ministerio de la reconciliación, cuando él lo llevó, esta mujer después de esto fue y habló, evangelizó toda una ciudad completa. Fíjate cómo una mujer con una vida de tanto fracaso relacional, reconciliada con Dios, hizo lo que 12 discípulos no hicieron. ¿Por qué? Porque este espíritu de reconciliación genera una atmósfera de evangelismo. Tenemos la oportunidad como iglesia de convertirnos en reales embajadores del corazón de Dios. Este es el mensaje que tengo para ustedes. Voy a pedirle a los pastores Romeo y Lino si me hacen el favor de orar y que podamos pedirle a Dios que Él derrame ese ministerio de reconciliación. El domingo de Palmas y el domingo de Resurrección estamos esperando que cientos de personas vengan a los pies del Señor. Van a ser 2 semanas de mucho evangelismo. Para que te ubiques en los tiempos, es una semana antes del Congreso de Jóvenes, es el domingo de Palmas, y luego una semana después es el domingo de Resurrección. El domingo de Palmas vamos a tener las 3 reuniones normales, pero el domingo de Resurrección solo tendremos una única reunión y estamos esperando. Es la fiesta de todas las personas que vamos a ganar para Jesucristo. Me di cuenta que la iglesia necesita entender la importancia del ministerio de la reconciliación. Nos vemos el domingo, familia. Los amo. Romeo, Lino, ¿me ayudan a orar? Gracias.